Imagínate que estás en medio de un tráfico insoportable. Te cierran el paso de la nada. La gente toca la bocina sin cesar y sientes cómo la frustración sube por tu cuerpo, como si fuera un incendio descontrolado. Ahora, imagina que en vez de reaccionar con enojo, te mantienes sereno, respirando con calma, sin dejar que la ira te domine. Ese es el poder de quien actúa como si nada le molestara. No porque sea insensible, sino porque ha aprendido a controlar su mente y sus emociones. El mundo está lleno de situaciones que pueden provocar frustración, enojo o ansiedad. Desde una discusión con un ser querido hasta una crítica injusta en el trabajo, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que nuestra paz interior está en peligro. Pero aquí está la gran verdad que los estoicos entendieron hace miles de años. Nadie tiene poder sobre tu mente, a menos que tú se lo entregues. Y ese es el arte de la fortaleza emocional. Actuar como si nada te molestara, porque en el fondo, nada tiene el poder de hacerlo si no se lo permites. El estoicismo es más que una filosofía. Es un escudo mental que te protege de los altibajos de la vida. No significa ser frío o indiferente, sino tener un control absoluto sobre cómo reaccionas ante lo que te rodea. Es entender que lo que pasa en el exterior es algo que no siempre puedes cambiar, pero tu actitud frente a ello, eso sí depende de ti. En este video vamos a explorar 10 poderosas lecciones de estoicismo que te enseñarán a actuar como si nada te molestara. No porque ignores la realidad, sino porque la dominas. Cada una de estas lecciones está basada en los principios de los grandes filósofos estoicos, como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, quienes entendieron que la clave para la felicidad y la paz no está en cambiar el mundo, sino en cambiar nuestra percepción de él. Lección 1. Controla tu percepción. No es lo que pasa, es cómo lo ves. Si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto lo tienes en tu poder para cambiarlo en cualquier momento. Marco Aurelio. Mira, la mayoría de las veces no es la situación lo que nos molesta, sino cómo la interpretamos. Imagínate que alguien te habla en un tono seco y distante. Puedes verlo de dos maneras. Este tipo me está faltando al respeto, qué arrogante. Tal vez tuvo un mal día o simplemente es su forma de hablar. La primera opción te llena de enojo. La segunda te mantiene en calma. ¿Qué cambió? La percepción, no la realidad. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos, y eso es una de las claves más poderosas para actuar como si nada te molestara. Piensa en la última vez que algo te hizo sentir mal. ¿Realmente fue el evento o fue lo que pensaste sobre el evento? Porque, seamos sinceros, muchas veces magnificamos las cosas en nuestra cabeza. Alguien nos ignora y ya creemos que nos odia, nos rechazan y pensamos que no valemos nada. Un problema surge y de inmediato lo vemos como el fin del mundo. Pero aquí está el truco. Los estoicos sabían que la mente humana es experta en dramatizar. Lo que pasa en la vida es neutro, pero nosotros le ponemos la etiqueta de bueno o malo. Voy a ponerte un ejemplo. Imagina que pierdes tu trabajo. Podrías pensar, es un desastre, ahora ¿qué voy a hacer? Todo se derrumba. O podrías verlo así. Es una oportunidad para encontrar algo mejor, aprender y reinventarme. Mismo evento, dos percepciones completamente diferentes. Y por supuesto, la segunda te deja en una posición de poder en lugar de convertirte en víctima de la situación. ¿Cómo aplicar esto en la vida real? Cada vez que algo te irrite o te cause angustia, pregúntate lo siguiente: ¿es realmente tan grave como mi mente lo está haciendo parecer? ¿Estoy asumiendo cosas sin pruebas? ¿Puedo ver esto desde otra perspectiva más útil? Si te tomas el tiempo de cuestionarte, te darás cuenta de que muchas de las cosas que te molestan no son tan graves como parecen. Y ahí está el poder. Al cambiar tu percepción, cambias tu reacción. La próxima vez que alguien te provoque, cuando algo no salga como esperabas, cuando sientas esa irritación subiendo, detente. Mira la situación desde otro ángulo. Pregúntate si vale la pena gastar tu energía en eso,
porque la verdad es que la mayoría de las cosas no merecen tu paz mental. Así que ahí lo tienes. Primera lección estoica para actuar como si nada te molestara. No es lo que pasa, es cómo decides verlo. ¿Fácil? No siempre. ¿Poderoso? Absolutamente. Lección 2. Domina tus emociones antes de que ellas te dominen. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Séneca, mira, una de las razones principales por las que la gente se deja llevar por el enojo, la frustración o la ansiedad es porque no tiene control sobre sus emociones. No es que el mundo sea más injusto con ellos, es que no han aprendido a gobernar su mente. Y esto es algo que los estoicos entendieron perfectamente. Si no dominas tus emociones, ellas te dominarán a ti. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces una reacción impulsiva te ha metido en problemas? Respondiste con enojo y terminaste empeorando una discusión. Dijiste algo sin pensar y luego te arrepentiste. Te dejaste llevar por la ansiedad y tomaste una mala decisión. El problema no es que sintamos emociones, sino que dejamos que nos controlen. Los estoicos no creían en reprimir las emociones. No se trata de volverte un robot sin sentimientos. Se trata de entender que las emociones son como caballos salvajes. Si no las domas, te arrastrarán a donde ellas quieran, pero si las controlas, te llevarán a donde tú decidas. El poder de la pausa. Cuando algo te provoca, la clave no está en reaccionar de inmediato. La clave está en darle espacio a la emoción antes de actuar. Marco Aurelio decía algo muy poderoso. Si esperas un poco y te detienes a reflexionar, la mayoría de las cosas que te molestan dejarán de tener importancia. ¿Y sabes qué? Es cierto, porque el enojo es como el fuego. Si lo alimentas con más pensamientos negativos, crece, pero si lo dejas sin combustible, se apaga solo. La próxima vez que algo te altere, haz esto. No respondas de inmediato, respira. Espera un minuto antes de actuar o decir algo. Cuestiona tu emoción. Pregúntate, ¿realmente vale la pena perder mi paz por esto? Cambia la perspectiva. ¿Cómo verías esta situación en una semana o en un año? Muchas veces exageramos en el momento, pero luego nos damos cuenta de que no era para tanto. Ejemplo real. Los líderes y su control emocional. Mira a los grandes líderes de la historia. No son personas que reaccionan con impulsividad, sino con estrategia. Imagínate a un emperador que explota con ira cada vez que algo no sale como quiere. Duraría poco en el poder. Napoleón, por ejemplo, tenía una regla antes de responder cualquier carta que lo enfureciera: esperar 3 días antes de escribir una respuesta. Muchas veces, después de ese tiempo, ya ni siquiera sentía la necesidad de responder. Había ganado la batalla contra su emoción. Y esto es algo que podemos aplicar en la vida diaria. La mayoría de los problemas se resuelven no reaccionando con emoción, sino con cabeza fría. Cuando te dominas, tienes el control. Piensa en alguien que te ha hecho enojar recientemente. Tal vez fue un comentario, una actitud o una acción que consideraste injusta. ¿Qué hiciste? Si reaccionaste con enojo, perdiste el control. Pero si lograste mantenerte en calma, demostraste que eres más fuerte que la situación. El que grita, el que insulta, el que se deja llevar por la ira, es el que perdió la batalla interna. Porque el verdadero poder no está en demostrarle a los demás que puedes imponerte, sino en demostrarte a ti mismo que nadie puede sacarte de tu centro. Cuando empiezas a aplicar esto, la gente lo nota. Empiezan a verte como alguien sólido, confiable, alguien con presencia, porque la calma en medio del caos es una señal de fuerza, no de debilidad. ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Cada vez que sientas que una emoción negativa te invade, haz esto. Pausa. No actúes de inmediato. Respira y deja pasar el impulso inicial. Observa la emoción sin juzgarla. Pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Es real o estoy exagerando? Elige cómo responder. No reacciones, responde con inteligencia. Si aplicas esto,
te sorprenderás de cuánto poder tienes sobre tu propia mente. Y cuando dominas esto, las cosas dejan de molestarte con facilidad. Esa es la segunda lección estoica para actuar como si nada te molestara. No dejes que las emociones tomen el volante de tu vida. Lección 3. Acepta lo que no puedes cambiar. El arte de la rendición estoica. No pretendas que los acontecimientos sucedan como tú quieres. Desea, más bien, que sucedan tal como suceden y serás feliz. Epicteto. Mira, muchas veces sufrimos no porque la vida sea injusta, sino porque nos resistimos a aceptar las cosas tal como son. Nos aferramos a lo que quisiéramos que fuera, en lugar de trabajar con lo que realmente es, y ahí es donde comienza la frustración. Imagínate que llueve el día en que habías planeado una salida importante. ¿De qué sirve quejarte? ¿Acaso la lluvia va a detenerse porque estás molesto? No, hombre. Pero si aceptas la realidad y te adaptas, evitas el sufrimiento innecesario. El estoicismo nos enseña que hay dos tipos de cosas en la vida: las que puedes controlar, las que no puedes controlar. Y aquí está la clave: tu paz mental depende de saber la diferencia entre ambas. La diferencia entre resistencia y aceptación. Cuando algo no sale como queremos, nuestra primera reacción suele ser resistirnos. Nos enojamos, nos frustramos, entramos en conflicto con la realidad. Pero esto es un desgaste inútil de energía. Imagínate que estás en un bote en medio del mar. Puedes remar con la corriente o puedes remar contra ella. Si intentas ir en contra de las olas, te agotas. Pero si aprendes a moverte con ellas, encuentras la manera de avanzar sin tanto esfuerzo. Los estoicos nos dicen: si algo está fuera de tu control, acéptalo. No como resignación, sino como inteligencia. La gente fuerte no pierde el tiempo quejándose por lo que no puede cambiar. En cambio, dirige su energía a lo que sí puede controlar. Ejemplo real: la historia de James Stockdale. James Stockdale fue un piloto estadounidense que fue capturado y torturado durante la Guerra de Vietnam. Pasó 7 años en prisión, sometido a interrogatorios brutales y condiciones inhumanas. Pero, ¿sabes qué lo salvó? El estoicismo. Stockdale era seguidor de Epicteto y aplicó su filosofía en cautiverio. En lugar de preguntarse ¿por qué me pasa esto a mí?, aceptó su realidad y decidió enfocarse en lo que podía controlar: su actitud. No podía cambiar el hecho de que estaba prisionero, pero sí podía decidir no dejar que lo quebraran mentalmente. Este es el poder de aceptar lo inevitable. No significa rendirse, significa enfocar tu fuerza en lo que realmente puedes hacer. ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Cuando te enfrentes a un problema, pregúntate: ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, acéptalo y sigue adelante. Deja de pelear contra la realidad. Si algo ya pasó, ya pasó. No pierdas energía deseando que fuera diferente. En lugar de eso, pregúntate qué puedes aprender y cómo puedes avanzar. Recuerda, la vida no te debe nada. A veces actuamos como si el mundo estuviera obligado a darnos lo que queremos, pero la verdad es que la vida sigue su curso con o sin nuestro permiso. Cuando aprendes a aceptar lo que no puedes cambiar, te liberas, no porque seas indiferente, sino porque entiendes que la resistencia solo te hace sufrir más. Así que ahí tienes la tercera lección estoica, para actuar como si nada te molestara. Rinde el control sobre lo que no puedes cambiar y enfoca tu energía en lo que sí puedes manejar. Lección 4. No reacciones, responde con sabiduría. Cualquiera puede enfadarse, eso es fácil, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado adecuado, en el momento adecuado, con el propósito adecuado y del modo adecuado, eso no es tan fácil. Aristóteles, mira, la mayoría de los problemas en la vida no vienen de lo que nos pasa, sino de cómo reaccionamos ante ello. Imagínate esto: vas caminando por la calle y alguien te insulta de la nada. ¿Cómo reaccionarías? Si te enojas y le devuelves el insulto, entras en su juego y pierdes el control.
Si te ríes y sigues tu camino, demuestras que no tiene poder sobre ti. La diferencia entre una reacción y una respuesta está en la inteligencia emocional. Los estoicos nos enseñan que una persona fuerte no se deja arrastrar por sus impulsos. No significa que no sienta enojo, frustración o tristeza, sino que elige cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. El problema de reaccionar sin pensar. Mucha gente tiene la costumbre de reaccionar al instante ante cualquier provocación. Alguien los critica y ya están peleando. Alguien los ignora y ya están ofendidos. Pero cada vez que reaccionas de inmediato, estás dejando que otra persona tenga control sobre ti. Piénsalo. Si alguien logra sacarte de quicio con una sola palabra, ¿quién tiene el poder? Esa persona. Si alguien puede hacerte perder la paciencia con una acción, ¿quién está en control? No eres tú. Los estoicos lo tenían claro. El verdadero poder está en la calma, no en la indiferencia, sino en la capacidad de elegir cuándo vale la pena actuar y cuándo es mejor ignorar. Marco Aurelio decía algo muy poderoso. Cuando te despiertes por la mañana, di a ti mismo: hoy encontraré a un metiche, a un desagradecido, a un arrogante. Pero todo eso no me afectará porque yo elijo mi respuesta. Esa es la clave. Saber que el mundo no va a cambiar, la gente seguirá actuando de manera irracional, pero tú decides si dejas que eso te afecte o no. ¿Cómo responder en lugar de reaccionar? Cuando algo te provoque, haz esto. Pausa. No respondas de inmediato. Tómate unos segundos para respirar. Pregúntate: ¿esto merece mi energía? El 90% de las veces, la respuesta es no. Elige tu respuesta. No desde la emoción, sino desde la estrategia. La gente que aprende a hacer esto se vuelve intocable, porque cuando no reaccionas como esperan, desarmas a los demás. Ejemplo real: la grandeza de Lincoln. Abraham Lincoln tenía un hábito muy interesante. Cada vez que alguien lo insultaba o lo criticaba injustamente, en lugar de responder con enojo, escribía una carta llena de todo lo que quería decir, pero nunca la enviaba. ¿Por qué? Porque sabía que reaccionar en caliente solo empeoraba las cosas. Después de unas horas, cuando se calmaba, simplemente rompía la carta. Este simple ejercicio le permitió convertirse en un líder respetado y no caer en provocaciones innecesarias. ¿Cómo aplicar esta lección en tu vida diaria? Cada vez que sientas el impulso de reaccionar, practica la pausa. Si alguien te dice algo hiriente, no respondas de inmediato. Respira y pregúntate: ¿vale la pena? Si alguien intenta provocarte, observa su intención. ¿Realmente quieres darle ese poder? Si enfrentas una situación difícil, piensa en la mejor respuesta en lugar de reaccionar con emoción. Cuando aprendes a controlar tu respuesta, nadie puede manipularte. Esta es la cuarta lección estoica para actuar como si nada te molestara. No reacciones, responde con inteligencia. Lección 5. Desapégate de la opinión de los demás. Si vives según la opinión de los demás, serás su esclavo. Epicteto. Mira, uno de los mayores venenos para la tranquilidad mental es preocuparse demasiado por lo que piensan los demás. Desde que somos niños, nos enseñan a buscar la aprobación de los demás. Que si te vistes de cierta manera, serás aceptado. Que si sigues ciertas normas, caerás bien. Que si no molestas a nadie, nadie te criticará. Pero ¿sabes qué? Siempre habrá alguien que critique lo que haces. Hagas lo que hagas, digas lo que digas, siempre habrá una persona que no esté de acuerdo, que te juzgue, que hable mal de ti. Y ahí está la trampa. Si basas tu tranquilidad en la validación externa, siempre estarás en manos de otros. El problema de querer agradar a todos. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de actuar solo para encajar o para evitar críticas? Tal vez has evitado dar tu opinión por miedo a lo que pensarán. Tal vez has fingido estar de acuerdo con algo que en realidad no compartes. Tal vez has dejado de hacer lo que realmente querías por temor a ser juzgado. Pero aquí está la verdad. Nunca podrás complacer a todo el mundo.
Y los estoicos lo entendieron perfectamente. Epicteto decía, no eres responsable de la opinión que los demás tienen de ti, solo eres responsable de tu carácter y de tus acciones. Es decir, lo que piensen los demás es asunto de ellos, no tuyo. Ejemplo real, la indiferencia de Sócrates ante la crítica. Sócrates fue uno de los filósofos más criticados en su tiempo. La gente lo veía como un hombre molesto que solo hacía preguntas incómodas, pero en lugar de preocuparse por su reputación, simplemente seguía su camino. Una vez alguien le preguntó, «Sócrates, ¿no te molesta que hablen mal de ti?» Y él respondió, «Si un burro rebuzna a mi lado, ¿debo molestarme?» Esa es la actitud estoica, entender que la opinión de los demás no define quién eres. ¿Cómo dejar de preocuparte por lo que piensen los demás? Acepta que siempre habrá críticas. Es imposible agradarle a todos, así que deja de intentarlo. Concéntrate en lo que tú piensas de ti mismo. ¿Estás actuando de acuerdo con tus valores? Eso es lo único que importa. Recuerda que la mayoría de la gente está demasiado ocupada con su propia vida. Muchas veces nos preocupamos por lo que otros pensarán, cuando en realidad ni siquiera están pensando en nosotros. Cuando te liberas de la necesidad de aprobación, te vuelves inmune a las críticas y a la validación externa. Así que ahí tienes la quinta lección estoica, para actuar como si nada te molestara. Vive según tu criterio, no según la opinión de los demás. Lección 6. No sufras dos veces. No te preocupes antes de tiempo. El hombre sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente sucede. Séneca, mira, hay algo que la mayoría de la gente hace y que es un veneno para la paz mental. Preocuparse por cosas que aún no han pasado. Nos adelantamos a los problemas, nos angustiamos por lo que podría salir mal y terminamos sufriendo por cosas que ni siquiera han sucedido. ¿Te ha pasado alguna vez que pasas días enteros dándole vueltas a un problema en tu cabeza solo para darte cuenta después de que al final ni siquiera era tan grave? O peor aún, que ni siquiera sucedió. Ese es el problema de vivir en modo anticipación de desastre. La mente es experta en fabricar escenarios negativos que solo existen en la imaginación. Los estoicos sabían que el miedo y la ansiedad son el resultado de enfocarnos en el futuro en lugar del presente. El miedo anticipado, real o imaginario. Séneca lo decía claro. Nos atormentamos con el futuro cuando el presente no nos está haciendo daño en lo absoluto. Y es cierto, muchas veces no es la realidad lo que nos hace sufrir, sino el miedo a lo que creemos que podría pasar. Mira estos ejemplos. Tienes una reunión importante y pasas días pensando que vas a decir algo incorrecto, pero en la realidad la reunión sale bien. Te preocupas por una deuda que aún no vence, imaginando el peor escenario posible, pero al final encuentras la manera de pagarla. Temes que alguien te critique si haces algo diferente, pero en realidad nadie estaba prestando tanta atención. Nos adelantamos a los problemas y sufrimos innecesariamente. El problema de sufrir antes de tiempo. Mira, si algo malo realmente sucede, enfrentarlo en ese momento ya será suficiente desafío. ¿Para qué agregarle sufrimiento antes de que siquiera pase? Los estoicos decían, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Preocuparse antes de tiempo no cambia nada, pero sí te roba la paz. Ejemplo real. Marco Aurelio y su enfoque en el presente. Marco Aurelio, el emperador estoico, enfrentó guerras, traiciones y plagas en su imperio. Si alguien tenía razones para vivir preocupado, era él. Pero en lugar de atormentarse por lo que podía salir mal, adoptó una mentalidad estoica. No dejes que tu mente se torture con lo que aún no ha sucedido. Cuando el momento llegue, entonces ocúpate de ello. Ese es el secreto. No ignorar los problemas, pero tampoco darles espacio antes de tiempo. ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Cuando notes que te estás preocupando, hazte esta pregunta. ¿Esto ya pasó o solo lo estoy imaginando?
Si no ha pasado, deja de atormentarte. Cambia la preocupación por acción. Si hay algo que puedas hacer, hazlo. Si no hay nada que puedas hacer, déjalo ir. Enfócate en el presente. El 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Y el 10% que sí sucede no es tan grave como pensábamos. Cuando dejas de sufrir antes de tiempo, la vida se vuelve mucho más ligera. Así que ahí tienes la sexta lección estoica para actuar como si nada te molestara. No sufras dos veces. Vive en el presente y ocúpate de los problemas cuando realmente lleguen. Lección 7. No tomes nada de manera personal. La mayoría de la gente actúa por sí misma, no por ti. Cuando te ofendas o sientas dolor por algo externo, no es la persona o la acción la que te hiere, sino tu interpretación de ella. Tú tienes el poder de cambiarla en cualquier momento. Marco Aurelio. Mira, uno de los errores más comunes que cometemos es creer que todo lo que hacen los demás es un ataque personal. Alguien no te saluda y piensas, hice algo malo, ¿me odia? Te critican en el trabajo y te dices, me quieren humillar, me ven como un incompetente. Alguien cancela los planes contigo y piensas, seguramente no le importo lo suficiente. Pero aquí está la verdad que los estoicos entendieron hace siglos. La mayoría de la gente no está pensando en ti. No es que sean egoístas, es que tienen sus propios problemas, preocupaciones y batallas internas. Lo que hacen los demás rara vez tiene que ver contigo. El problema de tomarse todo a pecho. Cuando tomas las cosas de manera personal, te conviertes en una víctima de las acciones de los demás. Si alguien tiene un mal día y te habla mal, te lo tomas como un ataque. Si alguien no responde tu mensaje, asumes que es porque te ignora. Si te hacen una crítica, lo ves como una ofensa en lugar de una oportunidad de mejorar. Pero el estoicismo nos dice, no eres el centro del universo. La mayoría de la gente actúa según sus propias circunstancias, emociones y problemas. No por ti, sino por ellos mismos. Y si empiezas a ver el mundo de esta manera, te ahorras una cantidad absurda de sufrimiento. Ejemplo real, el poder de la indiferencia de Epicteto. Epicteto fue un filósofo estoico que nació esclavo, y como te imaginarás, fue maltratado muchas veces, pero en lugar de sentirse víctima, adoptó una mentalidad imperturbable. Cuando alguien lo insultaba, en vez de enojarse, simplemente lo ignoraba. Un día le preguntaron, «Epicteto, ¿no te molesta que hablen mal de ti?» Y él respondió, «Si alguien dijera que mi cabello es rojo, ¿me molestaría? No, porque sé que mi cabello no es rojo. Entonces, ¿por qué debería molestarme si alguien dice algo falso sobre mí?» Esa es la actitud estoica, no dejar que lo que digan o hagan los demás tenga poder sobre ti. ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Cuando alguien haga algo que te moleste, pregúntate, ¿realmente esto tiene que ver conmigo o es algo propio de esa persona? La mayoría de las veces no es personal. Desarrolla una mentalidad de indiferencia estoica. No te tomes en serio lo que dicen o hacen los demás. Tú decides si le das importancia o no. Recuerda que cada persona vive en su propia película. Tal vez alguien te habló mal porque tuvo un mal día. Tal vez alguien no te saludó porque estaba distraído. Tal vez la crítica que te hicieron no era un ataque, sino un consejo disfrazado. Cuando dejas de tomarte todo personal, te liberas, porque te das cuenta de que nada de eso realmente te afecta, a menos que tú lo permitas. Así que ahí tienes la séptima lección estoica para actuar como si nada te molestara. No eres el centro del universo. Lo que hacen los demás no es un ataque contra ti, es un reflejo de ellos mismos. Lección 8. La incomodidad es tu maestra. Aprende a amar los desafíos. La dificultad es lo que despierta al genio. Séneca. Mira, la mayoría de las personas pasa su vida huyendo de la incomodidad. Quieren evitar cualquier tipo de dolor, esfuerzo o desafío porque creen que eso es lo que los hará felices. Pero aquí está el problema. Una vida sin incomodidad es una vida sin crecimiento. Los estoicos sabían que los momentos difíciles no son obstáculos, son oportunidades.
Cada problema, cada fracaso, cada situación incómoda que enfrentas es una prueba que puede hacerte más fuerte si la enfrentas con la actitud correcta. Piensa en cualquier persona que admires. ¿Cómo crees que llegó a ser fuerte, sabia o exitosa? No fue porque la vida le puso todo en bandeja de plata, sino porque enfrentó dificultades y las superó. El problema de evitar la incomodidad. Vivimos en una sociedad donde todo está diseñado para que nos sintamos cómodos. Si hace calor, encendemos el aire acondicionado. Si sentimos hambre, pedimos comida a domicilio. Si algo nos da ansiedad, lo evitamos a toda costa. El problema con esto es que cada vez nos hacemos más débiles, porque cuando todo es fácil, nos volvemos frágiles ante el más mínimo problema. Los estoicos entendían que la incomodidad es un entrenamiento para la vida. Por eso, Marco Aurelio decía, el fuego prueba el oro y la adversidad prueba a los hombres fuertes. Es decir, sin desafíos no hay fortaleza. Ejemplo real, la autodisciplina de los estoicos. Los filósofos estoicos no esperaban a que la vida los hiciera pasar dificultades. Ellos mismos se ponían a prueba. Por ejemplo, Séneca solía dormir en el suelo de vez en cuando, aunque tenía una vida cómoda. ¿Por qué lo hacía? Para recordarse a sí mismo que podía soportar la incomodidad, para enseñarle a su mente que no necesitaba lujos para ser feliz. Epicteto, que fue esclavo, decía que el sufrimiento es una oportunidad para fortalecer el carácter, que en vez de lamentarnos cuando algo es difícil, deberíamos verlo como un entrenamiento. Esa es la mentalidad estoica. En lugar de evitar la incomodidad, aprender a verla como una aliada. ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Cuando enfrentes un problema, cámbialo por un desafío. En vez de pensar, esto es horrible, ¿por qué me pasa esto? Zrenia piensa, esta es mi oportunidad de fortalecerme. Haz cosas incómodas a propósito. Toma duchas frías. Sal a caminar sin abrigo cuando hace frío. Pasa un día sin redes sociales. Enfrenta miedos pequeños, como hablar en público o decir lo que realmente piensas. Recuerda que cada incomodidad que enfrentas te hace más fuerte. Si hoy soportas el dolor del esfuerzo, mañana serás más resistente. Si hoy enfrentas tus miedos, mañana serás más valiente. Cuando empiezas a ver la incomodidad como tu maestra, la vida deja de asustarte, porque entiendes que cualquier cosa difícil es una oportunidad de crecimiento. Así que ahí tienes la octava lección estoica para actuar como si nada te molestara. No le huyas a la incomodidad. Aprende a verla como un entrenamiento para la vida. Lección 9. No busques la felicidad en lo externo. Todo lo que necesitas está en tu interior. No busques que las cosas sucedan como tú quieres, sino que sucedan como deben suceder y vivirás tranquilo. Epicteto. Mira, hay una gran trampa en la que muchas personas caen. Pensar que la felicidad depende de algo externo. Seré feliz cuando tenga más dinero. Seré feliz cuando tenga la pareja perfecta. Seré feliz cuando tenga el cuerpo que quiero. Pero aquí está la realidad, que los estoicos entendieron hace siglos. Si tu felicidad depende de algo fuera de ti, nunca será estable. Porque ¿qué pasa cuando pierdes lo que creías que te haría feliz? Pierdes dinero y te sientes vacío. Pierdes una relación y sientes que tu mundo se acaba. Pierdes reconocimiento y de repente sientes que no vales nada. Eso no es felicidad real. Eso es dependencia. Los estoicos nos enseñan que nada externo tiene poder sobre nuestra paz mental a menos que se lo demos. Si quieres actuar como si nada te molestara, tienes que dejar de creer que la felicidad está en lo que tienes y empezar a verla en lo que eres. El problema de depender de lo externo. La sociedad nos ha programado para creer que siempre nos falta algo para estar completos. Que si no tienes éxito, fracasaste. Que si no tienes pareja, estás incompleto. Que si no tienes el mejor auto o la mejor casa, no has logrado nada. Pero la verdad es que la felicidad no está en tener más, sino en necesitar menos. Por eso Epicteto decía, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Porque el que necesita poco es libre.
pero el que depende de lo externo para sentirse bien es esclavo de lo que nunca podrá controlar. Ejemplo real: la tranquilidad de Marco Aurelio. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso de su época, pero no se dejó consumir por la avaricia. Él sabía que el poder, el dinero y el reconocimiento eran temporales. Por eso escribió en sus Meditaciones: recuerda que todo lo que posees ahora alguna vez fue de otro, y algún día será de alguien más. ¿Te das cuenta? Nada es realmente nuestro. Todo lo que tienes hoy, un día dejará de ser tuyo. Pero lo único que nadie te puede quitar es tu paz interior. ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Haz una lista de las cosas que crees que necesitas para ser feliz. Luego pregúntate: ¿realmente necesito esto o solo me han hecho creer que lo necesito? ¿Qué pasaría si lo pierdo? ¿Puedo aprender a estar bien sin ello? Practica la gratitud por lo que ya tienes. En lugar de enfocarte en lo que te falta, reconoce lo que ya tienes. Agradece tu salud, tu mente, tu capacidad de aprender y mejorar. Recuerda que tu felicidad no depende de nadie ni de nada. No necesitas aprobación para sentirte valioso. No necesitas éxito para sentirte realizado. No necesitas dinero para sentirte en paz. Cuando dejas de buscar la felicidad en lo externo, nada te puede molestar, porque entiendes que lo único que necesitas para estar bien está dentro de ti. Así que ahí tienes la 9ª lección estoica para actuar como si nada te molestara. No pongas tu felicidad en lo que está fuera de ti. Encuéntrala en tu interior y nadie podrá arrebatártela. Lección 10. Recuerda que todo es temporal. Nada dura para siempre. Piensa constantemente en cuán fugaces y despreciables son las cosas humanas. Hoy un pequeño respiro y ya no existes. Marco Aurelio: mira, si hay algo que realmente te puede dar paz en la vida es entender esto. Todo pasa. Nada es permanente, ni tus problemas, ni tus momentos de felicidad, ni las personas que te rodean. Todo lo que hoy parece importante un día será solo un recuerdo. Y si entiendes esto, dejas de aferrarte tanto a lo bueno, ni sufrir tanto por lo malo. Los estoicos tenían una práctica que usaban constantemente: memento mori, que significa recuerda que vas a morir. No lo veían como algo triste, sino como una forma de mantenerse con los pies en la tierra. Si todo es temporal, nada debe perturbarte demasiado. El problema de olvidar que todo es pasajero. Nos angustiamos por cosas que con el tiempo perderán toda su importancia. Un problema en el trabajo parece el fin del mundo, pero en unos meses ni lo recordarás. Una pelea con alguien te llena de enojo, pero en unos años será irrelevante. Un fracaso parece una catástrofe, pero en el futuro verás que no era tan grande como pensabas. La mente exagera el peso de los problemas, pero el tiempo lo pone todo en perspectiva. Epicteto lo decía claro: cuando algo malo suceda, pregúntate, ¿esto realmente importará en 5 años? Y la respuesta en la mayoría de los casos es no. Ejemplo real: la paciencia de Marco Aurelio. Como emperador de Roma, Marco Aurelio enfrentó crisis, guerras y traiciones, pero nunca perdió la calma. ¿Por qué? Porque entendía que todo lo que estaba pasando era solo un capítulo de una historia más grande. Él decía: mira al pasado. Todo lo que antes parecía grande y eterno ya no existe. Lo mismo pasará con lo que hoy enfrentas. Si los grandes imperios han desaparecido, ¿cómo no van a pasar tus problemas? ¿Cómo aplicar esta lección estoica en tu vida diaria? Cuando algo te perturbe, pregúntate: ¿esto importará en 5 años? Si la respuesta es no, déjalo ir. No te aferres ni a lo bueno ni a lo malo. Si algo te hace feliz, disfrútalo sin miedo. Si algo te hace sufrir, recuerda que no durará para siempre. Recuerda que cada día es un regalo. Memento mori. Recuerda que la vida es corta y que nada merece robarte la paz. Cuando entiendes que todo es temporal, nada te puede molestar demasiado, porque sabes que todo pasa. Conclusión: el poder de la imperturbabilidad estoica. Ahora que hemos visto estas 10 lecciones,
quiero que te quedes con una idea clave. Actuar como si nada te molestara no significa ser indiferente, sino tener el control sobre ti mismo. No se trata de reprimir emociones, sino de manejarlas con inteligencia. No se trata de no sentir, sino de elegir cómo reaccionar. No se trata de ignorar los problemas, sino de enfrentarlos con calma. Los estoicos no buscaban ser insensibles, buscaban ser invencibles mentalmente. Si aplicas estas enseñanzas, vas a notar que el mundo ya no tiene el mismo poder sobre ti. Las cosas seguirán pasando, la gente seguirá actuando como siempre, pero tú serás diferente. Y ahí está la verdadera fuerza, en no permitir que nada externo controle tu paz interior. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, una crítica o una dificultad, recuerda esto. Nada tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Esa es la esencia del estoicismo. Ahora dime, ¿qué lección te resonó más? ¿Cuál vas a empezar a aplicar hoy?